Continuamos con Pensamiento Crítico, amigos televidentes. Ya tenemos la presencia de Luis Herrera y Diego Puente para hablar sobre la Semana de la Movilidad en Quito y el buen uso del espacio público. El buen uso del espacio público. La movilidad en las ciudades grandes cada día se complica aún más. Y en ese sentido, no solamente trae, como llamarían en Colombia, trancones o un tráfico intenso, sino que eso tiene una serie de impactos o consecuencias. Uno de esos impactos o consecuencias es la violencia vial. Otro es la contaminación. Sin perjuicio de las demoras a los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. La bicicleta puede ser un uso o un mecanismo de transporte bastante efectivo. El tema es cómo poder introducir ese sistema de movilidad a través de la bicicleta en ciudades como Quito, por ejemplo, que ayude a descongestionar. Si bien el tema del transporte tiene que medírselo de manera integral, la bicicleta ha venido en Quito siendo una tradición, pero últimamente como que ha generado algo polémica porque no se interpreta o no se logra entender a ciencia cierta cuál debería ser el modelo de transporte a través de la bicicleta. Luis Herrera. Primero, buenos días. Yo estoy aquí representando un grupo de ciclistas independientes. Hemos generado un grupo que se llama Diálogos por la Movilidad y la Ciudad. Nuestro punto de partida es sobre todo comenzar a pensar la ciudad, cómo se está construyendo el espacio público, cómo se está construyendo el derecho a la ciudad. Creemos que es necesario comenzar a pensar en otras formas de movilidad, en eso está la bicicleta, pero no solamente la bicicleta como alternativa, sino comenzar a pensar el transporte público, desestimular el uso del automóvil como un principio sobre todo, comenzar a pensar en las poblaciones que más utilizan la movilidad, digamos que no son los autos particulares. Y en esto tenemos una semana de la movilidad que está pensada sobre todo desde un espacio independiente, donde hemos articulado algunos colectivos de organizaciones y gente independiente para ir generando debates y espacios de encuentro, y a través de estos espacios de encuentro ir pensando justamente cómo se va construyendo la ciudad. Como principio pensamos que la bicicleta no es el único canal en el cual nosotros deberíamos pensar. Y sobre todo deberíamos pensar en el tema del derecho a la ciudad y cómo se construye el espacio público, y desde ahí pensar el resto. Entonces, ¿no? partamos de ahí. ¿Cómo se construye ese espacio público y ese derecho que tienen los ciudadanos? Bueno, gracias. Yo creo que justo en esta reflexión, ¿no es cierto?, en este punto de partida radica lo que ahora en esta semana estamos conmemorando, ¿no? La Semana de la Movilidad. No es la Semana de la Bici, no es la Semana del Peatón, es la Semana de la Movilidad. Y obviamente la movilidad es un elemento de la ciudad, de la sociedad. Y de alguna manera creo que el tráfico, los problemas de movilidad son ya consecuencia de decisiones que hemos tomado como sociedad, como administración, históricamente, no una administración puntual. Y aquí hay unos datos para reflexionar. Nosotros hemos construido calles, ¿no es cierto?, espacios públicos que en su mayoría están siendo destinados u ocupados por los autos particulares. O sea, creo que ha habido una visión de desarrollo, de crecimiento de la ciudad enfocada o basada en la movilidad individual motorizada. El auto particular. Hay cerca de 5.000 kilómetros de vías en la ciudad de Quito. O sea, el tema es, ese desarrollo de la ciudad, sobre todo en Quito, que es un desarrollo vertical, es decir, más gente en un mismo espacio, evidentemente va a traer como conflicto esto. ¿Se lo diseñó de esa manera, privilegiando la movilidad en autos particulares, o simplemente el tema de la movilidad no estuvo en el pensamiento de desarrollo? No, es que ahí hemos construido, hemos copiado modelos americanos de vialidad, donde las calles son anchas, las veredas son cortas. Dice, la gente se va a mover en autos. Y no solamente en Quito, en otras ciudades del país vemos ese mismo modelo. Vemos que cuando se hacen los desarrollos urbanísticos, las calles ocupan la mayor cantidad del espacio público. Entonces, si construimos calles, vamos a tener autos. Si fuera al revés, si construyéramos más veredas, vamos a tener más peatones. Si construyéramos ciclovías, tuviéramos bicicletas. De alguna manera, en esta planificación, en este proceso de construcción de la ciudad, ya estamos determinando y sentenciando qué es lo que va a pasar. Ahora nos toca desandar un poco
poco ese camino, ¿no es cierto?, para poder introducir otros elementos y devolverle a la gente la posibilidad de ocupar ese espacio público de otras maneras. Luis, calles más angostas, aceras más grandes, dice menos carros, más peatones, más bicicletas, pero el tema es que las distancias también juegan un papel importante. Es decir, en ese sentido el transporte público debería ser una de las soluciones, pero el transporte público debería ser eficiente y de forma integral. El metro y los sistemas integrales que se manejan en el tema de Quito serían la solución. Creo que podría ser una de las soluciones, pero no es la solución general. Yo creo que la solución principal es pensar en temas de educación. Es decir, aquí está atravesado un tema profundo, cultural, ¿no es cierto?, de desplazamiento sobre el otro. Siempre estamos pensando en el privilegio de uno y en tanto tú tienes un privilegio, siempre vas desplazando al otro. Esta ciudad tiene una historia de desplazamientos profunda, ¿no es cierto?, sobre la ocupación del espacio público, sobre la ocupación de las veredas, desplazamientos de poblaciones migrantes, temas de racismo profundos. Creemos que, sobre todo, si generamos un diálogo, deberíamos empezar. Este diálogo no parte solamente de construir una plataforma, una discusión desde el municipio, ¿no es cierto?, desde el gobierno local. Parte sobre todo de construir un espacio de diálogo con todas las instancias nacionales. Es decir, también es un problema cultural, también es un problema de salud, también es un problema de ambiente. Y ahí creo que lo principal es ver cómo se articulan diferentes actores en un diálogo donde podamos construir el tema de la movilidad, no solamente desde el lado, desde lo local, sino desde lo nacional. Es decir, aquí hay una responsabilidad mucho más amplia, donde deberíamos pensar, sí desde lo local, desde los actores que estamos aquí en la ciudad, pero sí deberíamos pensar en lo nacional, porque los problemas de la movilidad y la seguridad vial no tiene que ver solamente con Quito, tiene que ver con todo el país. Pero tenemos que reconocer que cada ciudad tiene su propia particularidad, por su topografía, sí, claro, o por sus modelos de desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora, Luis acaba de traer a colación algo que ya dice, esto es un tema donde debemos conversar y articular todos los actores, y se refiere también al tema de la ciudadanía. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta, Diego. A una verdadera democracia participativa donde los ciudadanos tengan la oportunidad también de construir su propia planificación para solucionar sus problemas. ¿Qué tan factible es? Porque por otro lado los políticos dicen, bueno, es que es temas de todos, es temas de nadie, nunca vamos a llegar a una solución. ¿Cómo se pueden construir verdaderas políticas públicas y estrategias en el sentido de solucionar el tema de movilidad en una ciudad cuando se está pidiendo el concurso de todos? Bueno, yo creo que en esto cumplimos un rol fundamental como ciudadanos y principalmente las organizaciones. El tema de la bicicleta, que es un tema que está en efervescencia hoy por hoy en Quito y en el país, creo que radica principalmente en que ha habido un sector ciudadano de la sociedad civil que se ha movilizado permanentemente en esto. Creo que el reto de la administración pública es ir un poco a ese ritmo. Más bien, creo que los que ponen la agenda ahorita son los ciudadanos. Y la administración pública ha tenido un poco de inconvenientes de conectar con esa. Pero te pongo un ejemplo. La administración pasada se lo criticó mucho porque se decía, se hizo un espacio muy grande para las bicicletas y se redujo el espacio de la vía para el tráfico de vehículos. Y se hizo esto y no se veían muchas bicicletas, es decir, el ciudadano no respondió. Es que tampoco se planificó, se diseñó, se implementó, ni se socializó con las organizaciones que hemos estado trabajando en el tema. Y hay muchísimas organizaciones. Yo creo que no hubo una adecuada coordinación con los usuarios. Yo creo que había un tema potente, ¿no es cierto?, de disputa, de decir, bueno, vamos a devolver ese espacio público, pero si no es una infraestructura de calidad, bien hecha, continua, cómoda, segura, señalizada, obviamente los ciudadanos no vamos a entrar a utilizar ciclovías que no están del todo bien hechas. Yo creo que ahí hubo un problema de concepción inicial y todo el proceso estuvo viciado de esa ausencia de la participación ciudadana. Ahora, es la semana de movilidad y buen uso del espacio público. Y esto de buen uso del espacio público conlleva una gran corresponsabilidad de quienes administran el espacio público o quien regula el espacio público y de los ciudadanos que lo utilizan el espacio público. Y eso tiene que ver con empoderamiento. ¿Cuál es el buen uso de ese espacio público de parte de los ciudadanos? Porque además los espacios públicos deberían estar orientados a construir un tejido social adecuado. O sea, creo que sobre todo el buen uso del espacio público tiene que ver con la convivencia cotidiana. Pensar que si tú eres conductor,
eres peatón o utilizas el transporte público, o eres ciclista, sobre todo somos personas, ¿sí? Independientemente de los medios en los cuales nos movilicemos. Y creo que tenemos que comenzar a reconocernos en esas cosas en común. El espacio público es un espacio que deberíamos estar utilizando todos. Deberíamos pensar que los privilegios sobre el uso del espacio público tienen que tener como ciertas características para que no sean solamente destinados a una clase social que tiene como, digamos, que tiene como más derecho. Debería pensarse en función de todos los habitantes de la ciudad. El espacio público normalmente se ha destinado a plazas, parques, jardines, pero no se ha pensado en estrategias para pensar el espacio público en la incorporación de otros actores que sí existen en la ciudad y que normalmente son invisibilizados. No podemos pensar en espacios públicos cerrados, ¿no es cierto?, como los parques, que normalmente se ha construido el espacio público en esta ciudad como espacios cerrados. Creo que en esta medida, sobre todo, tenemos que comenzar en diálogos para que la gente entienda cuál es el uso del espacio público, cómo se va pensando la ciudad desde una participación cotidiana, ¿sí? Como tú dices, creo que es verdad que cuando uno piensa una ciclovía, quizás no hay procesos de sociabilización, pero no tiene que ver con los usuarios, tiene que ver con una planificación, tiene que ver con una construcción de una ciudad a 50, 70, 100 años. No tiene que ver con que si construimos una ciclovía inmediatamente tenemos que tener 20.000 personas en la ciclovía. Tenemos que tener las ciclovías independientemente de la cantidad de usuarios que tenga la ciudad, y a partir de la generación de estos espacios vamos a ir incrementando más y más en construcción. usuarios. Ahora, y con esto termino, Diego, el tema es el siguiente. Yo hablo de tejido social, ¿verdad? Un tejido social significa irlo construyendo, irlo tejiendo, pero para que exista una verdadera interrelación. Pero también hay otra estrategia para evitar una movilidad saturada como la que existe ahora en Quito y también en Guayaquil, por cierto. Es la planificación de los barrios. Es decir, si yo zonifico la ciudad y pongo colegios dentro de cada zona, pongo centros de salud de cada zona, pongo supermercados dentro de cada zona y pongo entretenimiento dentro de cada zona, la gente comienza a hacer vida a través de los barrios y va construyendo relaciones. Y la sumatoria de esas relaciones con los otros barrios va a crear un tejido social. No nos falta recuperar ese sentido de barrio, por llamarlo de una manera barrio, en las ciudades. Sí, aquí los municipios juegan ese rol importante de planificar la ciudad, qué ciudad queremos. Pero es una estrategia para desconcentrar también, ¿no? Claro, y pero acercar los servicios a la gente, que la gente no esté obligada, ¿no es cierto?, a desplazarse, como tú decías hace un rato, grandes distancias. Si uno tiene los servicios cerca, puede optar, si yo me voy caminando, que puede ser mucho mejor, debería ser lo ideal. Si no, un poquito más largo, me voy en la bicicleta. Si no, puedo usar el transporte público. Y por último, un transporte individual, digamos, motorizado, el auto particular o el taxi, etcétera. Yo creo que aquí justamente ese es el reto, y ahí es donde hay algunas luces de que las cosas más o menos van por ese camino. El mismo gobierno ha hecho la zonificación estudiantil para que los estudiantes no tengan que desplazarse a esas grandes distancias. Esto ya genera, digamos, posibilidades de que en esta vida cotidiana, en el ejercicio diario de los derechos, la gente no esté obligada, ¿no es cierto?, a padecer las vicisitudes del tráfico, de la cotidianidad. Creo que el transporte público termina siendo una víctima, ¿no es cierto?, de la hipermotorización de la ciudad. Solamente un 30% del transporte público en Quito va por carriles exclusivos, el resto va en el resto de las calles, que está saturado por la cantidad enorme de autos. Entonces somos, el resto de la gente, la mayoría, el 80% de la gente que se mueve en transporte público termina también siendo víctima de esa hipermotorización. Ocupa el 80% del espacio, contamina el 80% del aire y genera el 80% del tráfico. Si nosotros quitáramos la mitad de los vehículos, como ya pasó cuando vino el Papa, todo el sistema funciona mejor, el transporte público primero. Incluso los otros autos particulares se mueven de una manera un poco más eficiente. Gracias, Diego. Bueno, y también ya comenzar a debatir quién debe manejar el transporte público. Sí. Eso es otro tema. Que no sean los transportistas. Yo creo que el transporte público tiene que estar manejado por los municipios. Así es. Como en otras partes del mundo, o sea, sin resentir a nadie. En otras partes del mundo es así. Y allá deberíamos hacerlo. Lo que pasa es que a veces nos cuesta tomar decisiones porque culturalmente somos así en el Ecuador. Diego, Luis, muchas gracias. Muchas gracias también. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Excelente fin de semana y yo los espero el día lunes.